¿Esta es la entrevista que se lo hace después? No, estas son todo preguntas posibles para hacerle dependiendo de cómo funcione la entrevista. ¿Cuáles son Indiana Jones? Vale. Pues las leéis un poco y tenéis una idea de cómo son. Cuando salgamos de esto, todavía queda rato. En el toque, pues yo que motivo Es muy bueno. Claro, es que está... Luego le dimos a preguntar. Mira, preguntaré. ¿Has visto la película de la ¿qué te parece la proporcional? La que se pierde. También apúntamelo, yo me pierdo. Bueno, no te pierdes, te vas a perder. Tonterías. Este crimen es muy bueno. ¿Oís algo y vosotros no? Es una pena. Vosotros, no, nada, vosotros sí, claro. ¿Protestar todo para que digan? No da igual porque entonces protestan por ahí dentro. Muy bueno, se carga la mujer y mira. Todo esto. Bonita musiquilla para los Tienes que leer todo eso, ¿no? Esto fue risa ya que lo grabamos porque no sabíamos que música iba a salir. Y como sabíamos que era el crimen de los juegos, en cuanto salió esta música, todos aquí muriendo de risa, separaditos. Porque es que le iba al pelo, ¿eh? Ahora esta música es horrorosa. Espero que no me, ahora espero que no me den es lo primero problemas que el estoy ataque. Si tú no lo puedes leer bien. Sí, pero es que a lo mejor es mejor. No, si no lo puedes leer bien, no lo vamos a leer nosotros. No, se dice al final. ¿La verdad cuándo lo grabáis? ¿Esto? ¿Esto? Sí. No recuerdo, lo grabamos un día por la tarde. ¿Todos juntos? Sí. Porque había ponen unos, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Bonito? ¿Estás riendo? Pero hombre, no. Son unos crímenes tan ejemplares. Es que todo el mundo se lo merece. Según la lógica esta. Ahora sí Se que... acaba ya, la verdad. A ver si ponen otro. Todo eso. Bueno, ahora ya sabéis, ahora inmediatamente, cuando cambie la música, se oirá una careta que dice los amigos de Avalon y sin ninguna introducción previa tú das el testimonio. Y vosotros ya sabéis que en cuanto ella termine de hablar, se apagará eso y se volverá a encender y diréis la voz que habéis escuchado tal. Eso que No tenéis está que ahí, pero lo decimos, ¿no? Y luego directamente entra la biografía. Quedabas tú, ¿no? Sí, ya lo tiene este, ¿no? ¿Cómo que no? Cuando vea la luz. Ah, sí. Ah, esto. No, a ver esto, ¿no? No, no. No, Miguel, vaya directamente. Sí, claro. Sí, sí. Directamente, cuando se encienda la luz. Estaba yo estudiando el bachillerato cuando un profesor mío me habló de un escritor para mí desconocido hasta entonces, que se llamaba Max Aub y que había escrito, entre otras obras, una novela que se titulaba La calle de Valverde. Y aquello me llamó la atención porque yo había nacido y vivía al lado de la calle de Valverde. Esa fue la primera obra que leí de Max Aub. Cuando se vuelva a encender el que quiera, que ponen Inma, Marcelo, como queráis. Sí, ¿qué decía eso? Ahora lo dices. Lo dices tú. Cuando se encienda. La voz que habéis escuchado es la de la escritora madrileña Paloma Díaz Mas. Una amiga de Max, una amiga de Avalon. Ahora vosotros.
Cuando se encienda. Estar controlando un poquito eso porque ya os haré yo si acaso alguna seña porque igual se enciende para poner música en medio. ¿Cómo? Se acaba el tiro. Es lo que digo yo. No, pero alguien. Tú acércate un poco al micrófono. No se puede. Que te acerques más. Paloma Díaz Mas nació en Madrid el 9 de mayo de 1954 y vivió durante su infancia y su juventud en la calle Corredera Baja, en un barrio antiguo, céntrico y popular de larga tradición literaria. No lejos de su casa estaba la famosa calle de Valverde, recreada en una novela de Max Aub, y en sus calles se ambienta alguna novela galdosiana y el barrio de maravillas de Rosa Chafel. Quizás esos aires literarios del barrio influyeran para que comenzase a escribir desde niña. A los 19 años publicó su primer libro de relatos, biografías de genios, traidores, sabios y suicidas, según antiguos documentos, que fue Genio sobre todo, el producto de una indigestión juvenil de lecturas de Borges. En la Universidad Complutense de Madrid estudió filología románica y periodismo. Ya en los últimos años de sus estudios empezó a interesarse por la cultura judía y, más específicamente, por la literatura sefardí, es decir, la escrita en español por los judíos descendientes de los expulsados de la península a finales de la Edad Media. Trabajó durante 6 años en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas realizando su tesis doctoral y empezó a publicar estudios sobre ese tema. Tras un fugaz paso por una empresa de traducciones, donde ejerció de correctora de estilo, se incorporó en 1983 en la Universidad del País Vasco, en cuya Facultad de Filología y Geografía e Historia de Vitoria da clases de literatura de los siglos de oro y literatura sefardí. En Vitoria vive desde hace más de 10 años. Durante todo este tiempo no paró de escribir y de pasear las 2 novelas que tenía escritas por toda clase de editoriales y concursos, hasta que en 1983 saltó la chispa. Quedó finalista del primer premio Herralde de novela con El rapto del Santo Grial. También obtuvo al año siguiente el premio Cáceres de novela con Tras las huellas de Artorius. En 1987 apareció su libro de relatos Nuestro Milenio, que quedó finalista del Premio Nacional de Literatura. En 1992 se publicó su libro de viajes Una ciudad llamada Eugenio, que recoge experiencias de una estancia como profesora de literatura española en la Universidad de Eugene, en Oregón. En ese mismo año obtuvo el 10º premio Herralde con El sueño de Venecia, novela en la que recrea una historia ficticia de un barrio, una casa y una familia completamente inventados desde el siglo XVII hasta el XX. Ha publicado también numerosos estudios sobre el tema sefardí, entre ellos el manual Los sefardíes, Historia, Lengua y Cultura, que quedó finalista del Premio Nacional de Ensayo de 1987 y que ha sido traducido al inglés y publicado en Estados Unidos. Que me tocaba miedo y yo me quedaba así, como Ahora no se encienda ya, ¿no? A ver, Sí. eso es el retrato, ¿no? ¿Se enciende cuando se apague? Sí, el retrato lo haces... es que como era todo Ahora, Sí, el retrato lo haces... Ahora es un Laura, retrato tuyo que te han hecho en el entonces teléfono. Laura hay que casar José Miguel Pérez y poner Miguel Pérez. Claro, sí. Que eso no le ve también. La despedida, controlarla, claro. Siempre pasa al final, ¿eh? Porque luego nunca concuerda el guión con lo que realmente... ni con la gente que participa. Muchos sí, pero siempre hay algún cambio de última hora. Prepárate. Pero podéis explicar otra cosa. Comenzó como siempre. Se colocó en el centro del escenario. Quiere despertar las sonrisas de sus oyentes. Hablaba y hablaba. Nos dejó sin respiración su gran facilidad para conectar con nosotros. Parecía el cuento de nunca acabar. Nuestra primera impresión había sido la de una mujer cerrada, tímida, pero las preguntas que le hacíamos tenían una respuesta sincera y afable. Ella, deseosa de encontrar aquella mirada penetrante con la cual identificarse, se definía una auténtica parlanchina, una escritora arriesgada y una consumada lectora de novelas enigmáticas y misteriosas. El día se le hacía corto. Sus novelas vagaban por el mundo de la fantasía y la sorpresa. Durante ese gélido invierno,
Yo la divisaba por el ventanuco de su estudio. El frío calaba el cristal. Descubrí rincones de poesía y ficción que me absorbían, y de los que también yo era el protagonista en ellos, desesperado por alcanzar el santo grial, encontrarme con Juan Valdés o tener un sueño en Venecia. Tal vez estemos ahora más cerca de ti, paloma que nos trajiste otra paz. Tal vez podamos reemprender contigo el nuevo vuelo, vislumbrando otros mundos más. Esto es de José Miguel Pérez, ¿lo ha escrito él? No. ¿Lo habéis escrito vosotros? Que lo hablamos nosotros. Pero no sea muy larga y cuando queréis os podéis ir. Ya podéis salir, si queréis ahora, ¿eh? Nos toca luego. Si no os avisaré más. Después del cuento, escuchar el cuento ahora desde fuera. Después del cuento de la tertulia. Falta otra canción más, ¿no? Esta es la literaria. Luego se pone una avisa. Ya os avisaré. Ya ha saltado, cuenta un cuento cuando acabe eso. También, si no tenéis a que participar. Ahí te he puesto más gente en la tertulia porque también van a hacer. No habrá que arreglarlo ahora también, ¿eh? Luego me lo dices. Durante el cuento. Bueno, durante el cuento no. ¿Tú tienes el cuento preparado? ¿Eh? El cuento para leerlo lo tienes, ¿no? Que el cuento lo tienes ahí. Sí, sí. Vale, vale. Por si prefieres que fuera del libro, igual. ¿Lo has controlado que no haya ratas ni nada? Es que a veces igual hay alguna cosa comida de alguna, ¿no? No he tenido tiempo porque me lo ha dado Miguel hace nada. Pues posiblemente... Bueno, supongo que no pasará Está nada. mejor claro, que... está controlado. Es que a veces hay alguna palabra cambiada o alguna cosa, ¿sabes? Alguna rata. Sí, bueno. Ya te darás tu cuenta. No lo sé, porque seguramente no me acordaré de cómo es. Ahora, Paloma Díaz Mas nos lee de su libro Nuestro Milenio. El cuento La obra maestra. Prepárate que te va. Pese a todas las apariencias, Amal era una isla en nuestro mundo. A primera vista tenía el aire de tópico galán, de dandy un poco de modé, pero tras sus trajes de impecable corte, lana inglesa en invierno, alpaca o lino en verano, tras sus zapatos italianos y sus corbatas de seda, tras sus pañuelos bordados con una A que se retorcía en sombreadas volutas blancas, tras la conversación cortés y brillante, tras las sienes prematuramente plateadas y la barba impecable, tras las manos aristocráticas nunca teñidas por el halo azafranado de la nicotina, tras sus estudios en un par de universidades norteamericanas, tras su formación artística en Italia y Alemania, tras su dominio de 4 o 5 idiomas occidentales, tras sus colonias varoniles y su cartera repleta de tarjetas de crédito, tras todos esos signos en los que había adoptado lo más exquisito, relumbrante e incluso snob de Europa y parte de América, se ocultaban unos sentimientos, unas convicciones y una moral que a todos se nos antojaban ancestrales, casi anacrónicas y desde luego incomprensibles en un hombre como él. Apenas sabíamos más que retazos de su historia, alguna alusión a un anciano progenitor rico y lejano que desde algún menudo país desértico, del cual nunca pudimos recordar el nombre, tan pequeño era, enviaba puntualmente cheques de muchas cifras a las instituciones encargadas de la larga formación intelectual y artística de su hijo, una formación que había comenzado en la adolescencia inglesa y llegaba casi a una cuarentena cosmopolita. Vagas evocaciones de usos, costumbres y paisajes variopintos por él bien conocidos, y siempre la convicción de que cada vez que mencionásemos un país, una ciudad, un monumento, un río, Amal había estado allí, había paseado sus calles, había contemplado su arquitectura, había recorrido su ribera. Había aprovechado para toser. Ahora en el último corte salís vosotros y que se queden ahí en la puerta todos los de la... Desarrollaba su trabajo con la misma aristocrática ligereza con que sostenía una conversación mundana o emprendía viaje a un país lejano.
Y pese a eso, o tal vez por eso mismo, era uno de los pintores más cotizados de aquel momento, el que se disputaban los marchantes, las galerías de arte y las instituciones públicas deseosas de dar premios o hacer encargos. Ninguna técnica parecía tener secretos para él. Lo mismo dibujaba con mano segura, que preparaba un grabado o empastaba colores con acierto, y su sabiduría pictórica eran igualmente dóciles el óleo y la témpera, la sanguina y el lápiz de plata, el clarión y la punta seca. En un principio cultivó unos paisajes despiadados pese a su aparente amenidad, y luego pareció cansarse de ellos para sumirse en unos impresionantes bodegones hiperrealistas de angustiosa viveza, y por fin había derivado a un no figurativismo de enorme fuerza expresiva. Líneas onduladas como olas o sierpes llenaban a veces sus cuadros de un movimiento frenético, y otras eran laberínticas multitudes de formas geométricas diminutas que, entrelazándose o cruzándose, sumían al espectador en un dédalo sugerente en el que parecía haber figuras sin haberlas. Desde allí había enlazado con su tradición más antigua y venerable, aquella que nos parecía anacrónica y contradictoria con su imagen de exquisito occidental hombre de mundo. Sus cuadros se poblaban cada vez más de unas líneas cursivas y elegantes que, sin serlo, recordaban poderosamente la escritura cúfica, la que decoraba los paramentos de mármoles y estucos de los palacios, mezquitas y madrasas de su país natal. Y los fondos habían ido adquiriendo progresivamente tonalidades marmóreas o recamados de oro y plata, como las orlas que adornan las copias medievales de los Coranes de lujo, o rojizos relieves de Cordobán, o iridiscencias metálicas como las de las heréticas telas persas. Pues en efecto, eran para él heréticos pese a su belleza, aquellos tapices pavonados y verdes en los que desfilaban ordenadamente ejércitos enteros, doncellas semiveladas, monstruos terrestres, pájaros fantásticos, y que incluso se atrevían a representar al mismísimo profeta arrebatado al cielo por un caballo volador de rostro humano, o descendedor a los 7 círculos infernales por una escalera nunca hollada por el hombre. Porque Amal, el pintor de moda en las subastas y en los salones, era un musulmán convencido, piadoso y estricto. Precisamente por eso nunca había pintado una figura humana y aseguraba que no la pintaría jamás. Acabe el cuento que entre, si no se armará mucho lío. Simplemente por una superstición, por una prohibición coránica dictada hace 13 siglos para evitar la idolatría y hoy carente de sentido. Los ojos de Amal relumbraron de ira y de desprecio. Los dedos se crisparon sobre el vaso de zumo que bebía. Era, creo, en el cóctel de inauguración de su 5ª exposición en solitario. Por un momento temimos todos una escena desagradable, pero no pasó nada. El silencio cargado de violencia que siguió fue suficiente para que el contertulio importuno se deslizase del grupo y saliera de nuestro círculo casi sin hacerse notar. Nadie volvió a hacerle a Amal una observación por el estilo. Sin embargo, yo, a raíz de aquel incidente que sin duda todos olvidaron, llegué de forma irracional y sin ningún motivo real para pensarlo, a la convicción de que en el fondo Amal deseaba pintar una figura, y aún más, que tal vez estuviera ya intentándolo a escondidas. Pasó el tiempo y olvidé aquella idea que me había cruzado como una estrella fugaz por la mente 1 o 2 veces, y cuando ya la tenía olvidada, vino a verme Amal. Era presa de una agitación inusual en él, siempre tan mesurado. Nunca lo había visto tan excitado, tan inquieto. Balbuciendo, por primera vez alterado e inseguro, me lo confesó todo. Llevaba años trabajando en el proyecto. Lo había conseguido al fin, que no se lo dijera a nadie. Le había costado mucho decidirse. Muchas veces había destruido el trabajo ya hecho. Había tenido múltiples y constantes dudas de conciencia. Creía haber encontrado por fin la solución. Había pensado mantenerlo oculto. Era yo la única persona a quien se lo había dicho. Se dio cuenta de que no podía ocultarlo. Necesitaba la opinión de alguien.
alguien capaz de guardar un secreto. Debía jurar que jamás lo diría. Era imprescindible que le diese mi opinión. Con una sola opinión le bastaba, pero necesitaba al menos una. Solo me daría una oportunidad de verlo una vez. No debía, de nuevo, contárselo a nadie. Naturalmente, había pintado una figura. Me llevó a un lugar en el que yo no había estado nunca. Una pequeña buhardilla en un barrio viejo de la ciudad. Era una sola habitación pequeña, pero muy luminosa, gracias a una mansarda que se abría sobre un mar de tejas verdinosas. Olía intensamente a pintura, a guarrás, a los inconfundibles olores de un estudio de pintor en el que se ha trabajado durante muchos meses. El lugar de trabajo conocido de Amal estaba en la otra punta de la ciudad, y era evidente que aquel había constituido hasta entonces su otro lugar, su refugio secreto. En la pared del fondo, enfrente de la mansarda, estaba colgado el cuadro. Al mirarlo dudé si mi amigo se había vuelto loco o simplemente se estaba burlando de mí. Era un cuadro bellísimo, sin duda, con una armonía especial en el movimiento de las líneas y una deliciosa sensibilidad en la combinación de los diversos tonos de las gamas del terracota y el rosa. Pero no era figurativo, no había en él ningún cuerpo, ningún rostro, solo una amalgama de pinceladas de color. Le miré con sorpresa, pero antes de que yo pudiera balbucir nada, Amal me indicó que me sentase frente al cuadro, en un gran almohadón que había en el suelo, y recobrado ya el sereno aplomo de gentilhombre que le acompañaba siempre como un aura, me susurró dulce e irónicamente: ¿cómo podremos gozar de la belleza sin la virtud de la paciencia? Y dicha esta frase, que me sonó a aforismo de un sabio musulmán más antiguo que él, me dejó solo, frente a frente con su pintura. Transcurrieron horas que pasé ensimismado en aquella maraña de líneas ondulantes y de colores mórbidos que tenían, sin que se pudiera saber bien por qué, un encanto que entonces me atreví a calificar, no sabía cuán acertadamente, de erótico. Empezó a caer la tarde y un resplandor rojizo que emanaba de las nubes del horizonte, por encima del oleaje de los tejados, comenzó a entrar en la mansarda. Primero fue como un rayo vermellón, y luego toda la estancia se fue coloreando de un irreal tinte rosado que parecía conferir un latido de vida y de sangre a las mismas paredes. Yo tengo todo desordenado. A ver si lo al final porque... Yo lo pongo, porque... Entonces la vi. Era una mujer y estaba desnuda, levemente recostada con las manos abandonadas blandamente sobre el regazo. La carne rosada que parecía palpitar se distinguía solo ligeramente de su cabello de destellos rojizos, y rojizo era también el vello de su sexo, y las arreboladas mejillas se fundían casi con el color del pelo, y sobre la piel de rosa apenas destacaban los labios un poco más bermejos. Parecía arder en su reposo, como una rosa incandescente y febril. Era la mujer más irrealmente bella que había visto jamás. La contemplación solo pudo durar unos minutos, los de la puesta del sol, porque poco a poco la luz rosada del atardecer fue tornándose malva, y luego de un azul hondo y denso, y según se producían estos cambios, la belleza se iba diluyendo en una amalgama de trazos confusos, hasta que por fin la figura se hundió en la tela, como se hunde una moneda que arrojamos a un estanque profundo. La vamos viendo cada vez más pequeña, cada vez más difusa entre las ondas metálicas que ella misma forma, hasta que solo queda un brillo lejano, y luego, de repente, el brillo desaparece ante nuestros propios ojos y no la vemos más. Y no la vi más, porque Amal nunca más me la enseñó. Apenas atendió a mis barboteos de inefable entusiasmo. Estaba tan seguro de que era perfecta que tal vez ni siquiera quería una opinión, sino solo un testigo. Creo que no la vio nadie más, aunque estuvo mucho tiempo expuesta. Primero en la galería de arte más prestigiosa de la ciudad, bajo unos focos despiadados, incapaces de poner de manifiesto su misterio. Se vendió bien y creo que el comprador fue una entidad bancaria que instaló el cuadro como una joya en el vestíbulo de su oficina principal. Allí permanecerá, silenciosa y oculta, la más bella mujer que he visto, en un lugar
donde nunca entra la luz incandescente del atardecer. Voy a hablaros de la tertulia. Vosotros también vais a preguntar cosas. ¿Cómo? Sí, claro. Sí. La gente de la tertulia puede ir entrando, ¿eh? Todos los de la tertulia están por ahí. No sé, no sé. ¿Dónde me siento? ¿La puedas? ¿Ahí mismo o aquí? Vale. Déjalo. Algunos ustedes que quedarnos. Bueno, de allá. De que por ahí sentaron en sus notas. A ver, Me parece bien, pero se me ha ido de lugar, ¿sabes? ¿Va a haber alguien ahí? O sea, no, cogeros un micrófono. Sí, aquí tiene que haber gente también. No, viene. No, tienen que venir más. Esperaros un poco. Después si preguntamos que también te lo aviso. Y nosotros esperamos que llamen. A ver, yo creo que vaya a preguntar. Oye, Laura. Oye, Laura. ¿Esto que me has retocado aquí? Es que estos también participan. A ver, en la tertulia, sobre todo. Bueno, todos, habrá gente por ahí sentada, todos. Igual si nos podemos juntar, ¿no? A ver cómo lo hacemos. Un micro para dos. Un micro para 4. Coge mi silla. No, mira. Este para esta y este Hemos escuchado el cuento de Paloma Díaz Mas, la obra maestra, y sobre él y sobre toda la obra de Paloma, a quien tenemos, como sabéis, esta noche en nuestro estudio, va a versar o va a tratar pues esta charla pequeña, que va a ser pequeña porque no tenemos demasiado tiempo, que vamos a mantener con Paloma ahora. Paloma ha venido desde Vitoria a Segorbe, llegó ayer y va a estar con nosotros unos días. Esta mañana hemos tenido oportunidad de verla en la biblioteca de Segorbe, donde ya os habéis encontrado con ella y le habéis hecho un montón de preguntas, pero todavía han quedado preguntas en el tintero y Paloma está dispuesta ahora pues a contestar a las preguntas que sean, y no solo a contestar, sino a charlar con vosotros en plan pues normal. Cualquier oyente puede llamar y participar directamente también con nosotros, puede llamar a los teléfonos 11 26 40 y 11 26 45. En cualquier momento podéis interrumpir la tertulia, no interrumpir, sino participar en ella y charlar directamente con Paloma. Ahora vamos a presentar a la gente que está aquí con nosotros. Voy a dejar que se presenten ellos porque hay tanta gente que es muy difícil, de manera que simplemente decís vuestros nombres y ya está. Yo, como sabéis, soy Laura Gadea, que siempre suelo coordinar las tertulias. Junto a mí está Paloma. Muchas gracias, Paloma, por venir. Hola, gracias a vosotros. Y también está Ana Llorente, mi compañera. Hola, buenas noches. Y están los alumnos siguientes que se van a presentar. Venga, a ver tú mismo. Javier Cano. Maribel García. Eva Medrano. Alicia Sellers. Inma Llorente. Manuel Torres. Raúl García. Pilar Martín. Alicia Navarrete. Bueno, como veis no los he contado, pero son aproximadamente unos 10 u 11, ¿no? Bien. Vamos a ver. ¿Alguno quiere hacerle la primera pregunta a Paloma? ¿O Paloma quieres decir algo en plan introductorio? ¿O tú, a ti te toca? Venga. Yo mismo. Por designación popular. ¿Hay alguna razón para utilizar en nuestro milenio un vocabulario complicado de comprender o es tu forma habitual de escribir? Según lo que quieras contar, pues buscas un lenguaje determinado. Entonces, en nuestro milenio, sobre todo es cuestión de algunos cuentos, porque no todos, otros tienen un lenguaje más parecido al coloquial, pero sí que hay algunos cuentos que quería hacerlos más barrocos y por tanto utilizaba pues palabras un tanto rebuscadas, sobre todo también relativas, pues por ejemplo a vestimenta antigua, cosas por el estilo. Entonces, bueno, cada cuento digamos que exige un lenguaje distinto y en ese libro pues me salió así. De todas formas, también tengo que decir que según voy avanzando y voy escribiendo más, voy buscando un lenguaje más sencillo, no en el sentido de buscar palabras más sencillas, sino en el sentido de abusar menos de los adjetivos y de hacer una cosa menos colorista, digamos. Para ti, escribir es una necesidad, una afición, un compromiso personal o un medio de vida. Todo menos lo último, porque si quisiera vivir de escribir, no creo que viviese mucho yo.
pero sobre todo pues es una afición y un compromiso y de todo. Y también tengo que decir que no me gustaría vivir de escribir, porque creo que el vivir de la enseñanza, en primer lugar, me enseña mucho, en segundo lugar, como enseño literatura, me obliga a leer mucho, lo cual aún para un escritor es muy importante, y luego también me da una libertad extraordinaria, porque no estoy sometida a la presión a la que están sometidos otros escritores que necesitan escribir para ganar dinero. Yo puedo escribir lo que me parezca, al ritmo que me parezca. Si no acabo una novela en un momento determinado, pues ya lo acabaré después. Y eso me da muchísima libertad. Bueno, vamos a contactar con alguien que desde el otro lado del estudio, desde el otro lado de las ondas, nos quiere contar algo. Hola, buenas noches. Hola, ¿quién eres? Nacho Moreno. Nacho, querías hablar con Paloma o querías preguntarle algo, ¿no? Muy bien. Te escuchamos. Oye, ¿desde dónde llamas? De Segorbe. Te escuchamos muy, muy bien. Vale, ya puedes preguntarle. Pues bueno, por una parte, ¿por qué son viejos? Pues porque precisamente lo que quería presentar era la decadencia de los caballeros y sobre todo la decadencia de esa idea idealista, valga la redundancia, de la mesa redonda y de la lucha por el bien, etcétera. ¿Qué pasa cuando ya están agotados de tanto luchar y de tanto buscar el grial? Entonces, por eso son viejos, porque es un momento de la pérdida de las ilusiones, es lo que quería presentar. Y luego lo del marinero está basado en un romance. Una de las cosas que he hecho ha sido estudiar el romancero, y está basado en el romance del infante Arnaldos, que va a las orillas del mar, y entonces, oye, es un romance muy misterioso, que parece que tiene una herencia de creencias folclóricas muy antiguas, y es este caballero que va a las orillas del mar, ve venir un navío maravilloso, que es evidentemente un barco mágico que viene del otro mundo, y en el cual hay un marinero que iba diciendo un cantar, y entonces la versión antigua que conocemos del romance acaba preguntándole el caballero, dígasme horas de cantar, y el marinero le dice, yo no digo mi canción sino a quien conmigo va. Entonces en el rastro del Santo Grial hay varios pasajes que están inspirados en romances, y en ese caso lo utilicé precisamente porque me parecía que era una forma de encarnar lo imposible, porque fíjate que es el momento en que hay varios caballeros que están encargados de ir a buscar el grial, y el grial está en tierra firme, y Perceval, que es el que toma el barco, va en barco a un sitio que está tierra adentro, ¿no? Entonces me parecía que ese romance con esos elementos mágicos, misteriosos, venía bien para contar esa aventura imposible como es el ir a un lugar de tierra adentro navegando por la tierra. Por eso lo escogí. En su vida privada, si no le importa contestar. Espera un momento, vamos a despedir a nuestro oyente que ha llamado. ¿Quieres hacer alguna pregunta más? Pero que sea muy breve, porque tenemos mucha gente a la espera, ¿vale? Una pequeña valoración de la mujer dentro de la novela a través del caballero morado. Pues es una especie de broma un poco feminista. Ya sabéis que el caballero de morado, el emblema que coge como para su escudo es el escudo de las feministas, ¿no? Eso también está basado en un romance, el romance de la doncella guerrera, ¿no? Que cuenta cómo hay una muchacha que, como su padre no tiene ningún hijo varón, pues decide luchar ella vestida de varón para salvar la honra de su padre. Y bueno, sí que hay un cierto mensaje feminista, pero un mensaje que suele enfadar a las feministas, digamos, ortodoxas, porque al final el caballero muere y es vencido y acaba en el fracaso, ¿no? Entonces eso, quería plantear una reflexión, y cada uno que piense lo que quiera, pero lo cierto es que las feministas normalmente se suelen enfadar, porque el caballero de morado acaba vencido y muerto y todo eso. Una pena. Oye, muchas gracias por llamar. Hasta pronto. Ya puedes hacer la pregunta ahora, venga. Bueno, en su vida privada, si no le importa contestar, la primera pregunta sería si está casada. Estoy casada felizmente. Y segundo, si tiene hijos. No tengo hijos, y bueno, soy una de esas mujeres que quizá ha renunciado a la maternidad
por dedicarme a mi profesión. Bueno, también a cada uno le viene la vida dada de una manera. Hay que decir que yo me he casado siendo ya mayor, porque hace solo 5 años que me casé y tengo 40. Y entonces es un poco, pues bueno, una elección personal. No sé si he elegido bien o mal, pero me he dedicado a mi vida profesional sobre todo. Y puesto que no tiene hijos, que aparte de escribir y ir al colegio a dar clases, que es que no le da tiempo para estar con su marido. Hombre, con mi marido sí. Con mi... ¿Qué significa estar? No, me da tiempo. Con mi marido estoy todo el tiempo, porque es que además encima es compañero mío de trabajo, o sea que estoy con él hasta en el trabajo. Pero bueno, estamos en muchos sentidos, lo cual no significa que eso se traduzca en un alza de la natalidad, no tiene por qué. Bueno, después de estas risas vamos a dar entrada a una llamada que la tenemos ahí esperando 3 horas, pero es que mira, las cosas surgen así. A ver, hola, ¿quién eres? Hola, soy Adelaida. Adelaida. Muy bien. Oye, Adelaida, ¿quieres hablar con Paloma y preguntarle algo? Puedes hacerlo. Dinos primero desde dónde llamas. Desde Alfara. ¿Desde Alfara? Sí. Vaya. Venga, pregunta. Me gustaría preguntarle que en la contraportada del libro del rapto del Santo Grial afirma que la historia ambientada en la Edad Media la podemos estar viviendo sin saberlo. ¿Por qué afirma eso? Pues siempre que un escritor escribe algo, normalmente es para reflejar cosas que le interesan o le preocupan a él contemporáneamente. Y muchas veces utilizamos el recurso de ambientar la obra en una época que no es la nuestra, pero siempre para contar algo que pensamos que tiene validez hoy en día. Entonces creo que algunos de los problemas que se plantean en el rapto del Santo Grial, la pérdida de la ilusión, el cómo los intereses prevalecen sobre la inocencia, cómo la gente más idealista pues puede llevarlas de perder, todo ese tipo de cosas, que es un mensaje en realidad bastante amargo, pues pueden tener una lectura actual. Entonces, en cierto modo, es una metáfora de cosas que pueden pasar hoy en día, ambientadas en otra época, por eso lo decía. Adelaida, muchas gracias por llamar. Puedes seguir escuchándonos a través de la radio, ¿vale? Hasta luego. Seguir haciendo preguntas, porque si no, no vais a poder hacer todos y no tenemos demasiado tiempo ya. Venga. ¿Qué opinas de la solución que aparece al final de Indiana Jones y la última cruzada, en el que Santo Grial se acaba también perdiendo? Pues para empezar tengo que decir que esa película me la han contado, pero no la he visto. Entonces, influencia directa literaria sobre mi obra, ninguna. Pero, porque además no sé si la película es de después de mi libro. Pero en cualquier caso supongo que es una idea parecida, la de lo inalcanzable. O sea, lo que planteaba en la búsqueda del Grial es la búsqueda de lo que nunca se puede alcanzar, de lo que siempre se sueña. ¿Y qué pasa cuando uno alcanza o puede tener al alcance de la mano lo que siempre ha soñado? ¿Se desilusiona o no? Entonces ese es el problema que quería plantear. Supongo que en ese sentido pues el Grial siempre ha representado, desde que se inventó la leyenda en la Edad Media, lo inalcanzable, ¿no? Lo que se lucha por conseguir, pero no se consigue nunca. Entonces es paralelo, sí. ¿A cuántos caballeros ha conocido en su vida? ¿En qué sentido? No, caballeros hay muchos, pero andando por la calle todavía hoy hay caballeros. Luego están los caballeros literarios, que son los que a mí me interesan más, y son todos esos personajes del mundo del romancero, pues de la novela caballeresca medieval y todo eso. Entonces, en cierto modo, pues todos los que salen en el rapto del Santo Grial están ahí porque representan algo, porque representan una postura humana, no por sí mismos. ¿Alguna pregunta más, vosotros? Tú, venga. ¿A quién van dirigidos tus libros? ¿A jóvenes o adultos? Los jóvenes son adultos. O por lo menos eso es lo que yo creo. Yo no pienso en quién me va a leer cuando escribo, pero sí que no tengo una voluntad expresa de escribir literatura juvenil. Creo que la puede leer una persona pues que sea más joven o que sea más mayor, pero no tengo voluntad de dirigirme solo a un público infantil o juvenil. A ver, por allá. ¿Puede explicar qué significa la garganta de los ecos en el rapto del Santo Grial?
Pues significa un poco la confusión de la realidad y la irrealidad. O sea, es esa situación en que un caballero lucha contra alguien que cree que es él mismo en un lugar que está lleno de espejos que se repiten y se repiten las imágenes. Entonces quería representar esa especie de confusión de sueño y realidad, o de lo mágico y lo real, que a veces tenemos como sensación muy viva en los sueños, ¿no? A veces soñamos cosas inverosímiles que nos parecen muy reales, o cosas muy reales que nos parecen muy fantásticas, ¿no? Entonces esa confusión era lo que quería representar. ¿Te sientes realizada con tu trabajo? Sí, mucho. Y no solo con mi trabajo de escritora, sino sobre todo con mi trabajo de profesora. A ver. Aparte de la capacidad imaginativa o creativa, ¿crees que es indispensable para un escritor tener un alto nivel cultural? Es indispensable leer mucho, lo cual no significa el haber estudiado ni nada de eso. Quiero decir que, bueno, hay escritores, el mismo Cervantes, por ejemplo, que es un escritor que yo admiro mucho y que me parece de verdad un clásico, pues no era una persona de una formación cultural muy alta para su época, pero era un señor que se lo había leído todo lo que pillaba, o sea, desde un papel que se encontraba tirado en la calle hasta lo que sea. Eso sí que es necesario, leer, no tanto haber estudiado una carrera universitaria, por ejemplo. A mí me gustaría preguntarte si entre los libros que tú has escrito, o sea, ¿tú crees que todavía has escrito el mejor libro que tú puedes dar de ti, o crees que todavía puedes dar más? O... No, un escritor siempre piensa que puede escribir algo mejor que lo que ha escrito, porque si no dejaría de escribir. O sea, siempre escribes para superarte o pensando que puedes conseguir un nivel más alto. Entonces, bueno, espero que escriba cosas mejores. Hombre, entre los que has escrito tendrás uno que sea tu predilecto, tu favorito, ¿no? Que supones que sea el... Pues... quizá entre mis predilectos está algún cuento de nuestro milenio, y me gusta el sueño de Venecia, porque al fin y al cabo es el último que he escrito y creo que es más madurez literaria. Lo que menos me gusta es la primera novela que escribí, que fue la segunda que se publicó, que es la de Tras las huellas de Artorius, esta que ganó el premio Cáceres, porque me parece una novela muy inmadura. La idea era buena, pero no la supe desarrollar bien. De los relatos de nuestro milenio, ¿cuál es el que más te gusta? Bueno, o ¿cuál es el que crees que está más logrado? Pues fíjate, a mí me gusta mucho el del señor Link visita a un autor, que es el menos fantástico literario. En general me gustan más los más irónicos, y los otros, pues bueno, de alguno de ellos igual renegaría hoy en día, o no lo escribiría tan florido como lo escribiría en su momento. También tened en cuenta que eso es un libro de cuentos que yo lo acabé hace 9 años, se publicó hace 8, entonces, o 7, ¿no? Bueno, no me acuerdo la fecha, pero bueno, vamos, que en estos años pues he seguido escribiendo y he cambiado un poco también mi forma de ver las cosas. ¿Y cuando escribes, lo haces directamente o sueles retocar mucho lo que escribes y darle muchas vueltas o hacer muchas correcciones? De todo. El proceso suele ser pensar primero mucho, luego ponerme a escribir. Depende, es muy distinto escribir un cuento o una novela, ¿no? Pero normalmente lo que hago además es reescribir, o sea, escribir una versión, que además ahora escribo con ordenador, imprimirla, corregir, guardarla, olvidarme de lo que he escrito, volverla a leer al cabo de un montón de tiempo, de meses, cuando ya no me acuerdo de ella, y entonces reescribirla, no corregirla, sino volverla a escribir, volver a corregir, y así. O sea, es un proceso normalmente cada cosa la escribo entera varias veces. Es que da la impresión al leer, no sé si a vosotros ha parecido lo mismo, que es una prosa muy muy elaborada, aparte de por el vocabulario que utilizas, sobre todo en nuestro milenio, por la elaboración, el ritmo de la prosa. Bueno, sí, no sé, quizá, bueno, ahora el reto que me he planteado es el de la precisión, porque además eso es una cosa que me da mucha envidia de los escritores del siglo de oro, que eran extraordinariamente precisos a la hora de escribir. Cada palabra está usada justo, en su sentido adecuado, ¿no? Y entonces eso creo que es un reto para un escritor, el buscar no tanto hacer una prosa muy bonita, muy florida, por eso lo de los cuentos de nuestro milenio, de alguno de ellos renegaría hoy en día, sino decir las cosas justas con las palabras justas. Eso es lo que me gustaría hacer. La búsqueda de la palabra exacta, famosa, sí. ¿no? A ver, alguna pregunta más por ahí supongo que tenéis, ¿no? No. A ver, venga. A la hora de escribir libros,
¿Cómo lo clasificas? ¿Como un hobby o como tu otra profesión? Como las dos cosas, y además es que, bueno, son, desde luego me divierto, o sea, hay estos escritores que dicen que sienten la angustia de la página en blanco y tal, a mí eso siempre me ha parecido un poco que cuento. Y luego, además, a mí me sirve de burladero una profesión para la otra, me explico. Yo vivo de la enseñanza y eso me permite escribir con absoluta libertad. Me sirve como de válvula de escape, de manera que si en el trabajo me van un poco más las cosas, digo, hombre, pero yo tengo la válvula de escribir. Y en cambio, por otra parte, si por lo que sea, pues me hacen una crítica mala de un libro, digo, bueno, pero mi profesión es ser profesora. Así que de esa manera, de una cosa me refugio en otra y de otra en una, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Bueno, yo hay algo que sí que querría preguntarte, y es, en el rapto del Grial, algo que llama poderosamente la atención es que por fin el Grial se queda en manos de un rústico, de un plebeyo, de un campesino que va disfrazado de caballero de la Verde Oliva, que se pelea con el otro caballero de la Verde Oliva, que es Pelinor, en la Garganta de los Ecos, lo vence, lo mata, lo deja ir en su caballo hasta que él acaba al pie de un árbol y allí lo encuentra Gobén. Y el caballero de la Verde Oliva, que es el rústico que va disfrazado, llega al castillo de Acabarás, se encuentra allí con las doncellas, etcétera, etcétera, etcétera. Y por fin se queda él con el plato y además se queda con todas las 101 doncellas, y como aquí no está en territorio cristiano, no estaba permitida la poligamia, pues se va a territorio moro sin ningún tipo de reparo ni escrúpulo. Dice, pues como aquí no podemos, pues nos vamos a tierra de infieles. Con lo cual el pobre Grial se va en manos de un rústico, no en manos del caballero, como siempre hasta ahora había estado, a tierra de moros. Cosa que al rey Arturo pues no le haría, supongo, ninguna gracia. Bueno, le haría gracia. ¿Por qué acaba el Grial así? Pues por algo que has dicho así de pasada, porque sin ningún escrúpulo, o sea, esa es un poco la moraleja amarga también del libro, que el que tiene menos escrúpulos, que es más bruto y más insensible y más materialista, es el que se sale con la suya, se lleva las mozas, el Grial y todo. Y en cambio los otros que van en plan idealista pues mueren en el intento o fracasan, ¿no? Y en cuanto a que si a Arturo le haría gracia o no, por lo que vemos en el libro de quién es Arturo y cómo maneja a los caballeros para que se impida conseguir el Grial, Arturo ahí representa los intereses turbios, ¿no? Es el anverso del buen rey, o el reverso del buen rey. Entonces, pues supongo que estaría encantado con tal de que no aparezca el Grial. Por ahí. Es que eso es una de las cosas que más llama la atención, una novela caballeresca, idealista. Bueno, que es una recreación actual de las novelas de caballerías, que pase precisamente eso. En las novelas de caballerías los rústicos no tienen nunca ninguna... Es que normalmente hay esos juegos literarios, que además se dan mucho en la literatura más última y más contemporánea, muchas veces consisten en tomar, sí, un modelo literario, pero invertirlo de alguna manera, o romper las convenciones de ese género de alguna manera. Entonces ahí está el juego irónico, ¿no? En utilizar unas convenciones literarias hasta un determinado punto y luego haces un quiebro. Y ese quiebro consiste en que la moraleja es completamente distinta de lo que podría ser en la época. Y eso de hecho, desde el principio el rey Arturo se está oponiendo, contra todo pronóstico está poniendo los medios para que no se consiga. Lo que comentábamos esta mañana del ideal de la paz. Sí, bueno, y es que además incluso desde el momento en que la escena inicial es los caballeros, la tabla redonda, borrachos perdidos, cantando canciones ospenas y chocheando, o Arturo chocheando, pues realmente ya es una inversión del tema del rey Arturo, ¿no? Es una desmitificación del tema del ciclo artúrico. Bueno, y eso precisamente, ese juego entre realidad y ficción, y ese juego de la literatura es lo que nos llama mucho la atención en tus obras. Bueno, no sé, cuando leemos mucha literatura, además son constantes referencias literarias en las obras de la literatura del siglo de oro del romancero, incluso frases que tú recreas. Y eso la verdad es que provoca un placer al leer, porque vas encontrando y dices, mira, aquí está esto, mira, aquí esto. Que es muy... A mí la verdad es que me ha gustado mucho. Creo que es un procedimiento, es algo que se ha señalado como característica de eso que se llama literatura posmoderna, que dicen que soy una escritora posmoderna, pues vale. Y entonces creo que lo que sí que hace es enriquecer el panorama de la lectura. Quiero decir, desde el momento en que tú lees una frase o lees un párrafo o lees un aspecto
de una obra, y entonces te crea como una serie de referencias, de juegos de espejos, es como si abrieras un cajoncito y ahí te encontrases no solo una cosa, sino varias, que están enlazadas de una manera o de otra, y entonces es un juego que me gusta mucho hacer, y a veces me lo reprochan, como que hago demasiado pastiche, pero bueno, a mí me gusta y lo sigo haciendo. Sí, a tus lectores también. No dejes de hacerlo porque es un placer, la verdad. A ver, otra... ¿Les podrías explicar a los oyentes de Avalon qué es el Santo Grial? Pues es muy difícil de explicar, porque es un mito que ni se sabe bien el origen ni nada de eso. Esto sale por primera vez en algunas novelas de estas en verso que hay en la Edad Media, concretamente Francia sobre todo, y entonces lo que pasa es que según las versiones es un objeto sagrado y buscado. Según las versiones, pues puede ser el plato en que se recogió la sangre de Jesucristo. Según en otras versiones es el vaso de la última cena, ¿no?, de la consagración del vino. Entonces es que hay tantísimas versiones sobre el Grial, pero en cualquier caso lo importante y lo que le da carácter de mito es que es un objeto buscado y nunca alcanzado, ¿no? Y que al que se le da un valor mágico, que su hallazgo y su posesión cambiará el mundo. Parece que además recoge antiguos mitos celtas y en fin, es un follón bastante considerable. Esa intertextualidad que has señalado antes se da también no solo a nivel de otras obras literarias a las que haces referencia en el texto, en todos los cuentos, las novelas, sino también a nivel de obras pictóricas o artísticas. Por ejemplo, las sergas de Horsgrove, no sé ni cómo se dice, tampoco sé cómo se pronuncia. Hace referencia también a un tapiz que tú encontraste, o sea, que tú viste esta mañana lo has contado, pero he visto reproducciones, porque es un tapiz bastante conocido, cuenta pues eso, la historia de la conquista normanda de Inglaterra. Es un tapiz del siglo XI, si no me equivoco, que está en lino y bordado con hilos de colores, ¿no? Y cuenta como en cómic la historia esta del desembarco normando en Inglaterra. Y yo, de hecho hay varias cosas mías en el mismo Nuestro Milenio. Pues igual la mitad de los cuentos tienen como trasfondo o un cuadro o una escultura o algo así. A veces se ve muy bien, muy clara y explícitamente, y otras veces es simplemente pues una cosa que se evoca, ¿no? El primer cuento del libro, el del doncel, recuerda la escultura esta del doncel de Sigüenza, la escultura que es una escultura funeraria de principios del Renacimiento, que está en Sigüenza, y es el doncel leyendo recostado en su propia tumba. Y en Nuestro Milenio concretamente hay varios cuentos que tienen como trasfondo una pintura, una escultura o algo así. Yo quería preguntarte también, aunque creo que esa mañana te lo han mencionado, que en el cuento este que has hablado del tapiz, yo creo que, o sea, en algunos momentos a mí me parecía que estaba leyendo la misma Odisea, porque no sé, creo que nombras o sea, con unas frases las cóncavas naves, sí, y la Pier Sestila, ¿no? Y que también salen en la Odisea, no sé, ¿te basaste en algo en ese libro? Sí, bueno, me basé, ya lo he comentado esta mañana, en una cosa que supongo que nadie se espera, que es una excursión que hicimos los alumnos de la facultad y varios profesores a Bélgica a ver unas exposiciones. Entonces las cosas que se cuentan ahí son metafóricamente contadas por las aventuras de nuestro viaje. Lo que sucede es que, en efecto, pues todas las aventuras, es que, por ejemplo, eso de Scylla y Charybdis no me acordaba yo, pero sí que hay una referencia, es que todo lo que sea un viaje accidentado, en el fondo en la literatura mundial tiene como referencia de trasfondo la Odisea. Hay obras que marcan todo un género para toda la vida, y entonces siempre que contemos viajes accidentados nos vamos a acordar de la Odisea, incluso inconscientemente. Es bastante significativo que yo no me acordaba del detalle ese como de una especie de Scylla y Charybdis, y en efecto lo hay, pero es que lo tenemos ya tan asumido, determinadas obras literarias que afloran continuamente en la literatura posterior. A mí me gustaría preguntarte respecto a un cuento concreto de Nuestro Milenio, el que has comentado antes de El señor Blin visita a un autor. Me parece que juegas un poco con el oficio de autor, lo desmitificas de hecho, la forma que encuentra el señor empresario o el señor editor encuentra a su autor preferido. Es una desmitificación auténticamente de... Las dos cosas, es desmitificación pero también mitificación. Fíjate que el final es
que aquella chica vive en un ambiente absolutamente cutre, en un lugar que parece que no inspira nada para la creación literaria, con el televisor todo el tiempo a todo volumen, un barrio bastante deprimente, y una vida en la que dices, ¿cómo puede escribir, ¿no? Y sin embargo, al final, cuando el editor, camino de la editorial, va hojeando el ejemplar de la obra que la chica ha escrito, se dice que es como una especie de música, y que él se pregunta cómo puede emanar un venero tan limpio bajo la lluvia tronadora del televisor, ¿no? Entonces, en cierto modo, es un libro también sobre la independencia del creador, cómo, independientemente incluso de las circunstancias objetivas en que un escritor escribe, puedes abstraerse completamente de la realidad y hacer, por ejemplo, una obra muy idealizada en un entorno completamente cutre, o conseguir una estética muy elaborada en un entorno de absoluto mal gusto. O sea que, en cierto modo, más mitifica que desmitifica, creo. Sí, es por la idea esta que se tiene de que los escritores parece que se rodean de un ambiente impecable, tranquilo, una musiquita de fondo y... Sí, eso suele ser bastante mentira. O sea, yo la mayoría de las cosas las he pensado fregando los platos, y ahora que tengo fregaplatos tengo que recurrir a otros procedimientos, como normalmente haciendo las cosas de la casa se me ocurren muchas cosas, o sea, guisando y esas cosas. Y además me gusta mucho hacer cocinitas, con un trabajo que sea más o menos mecánico, se piensa muy bien. O sea, os ponéis, el día que queréis escribir un cuento, os ponéis a limpiar los cristales. Vuestra madre os lo agradecerá y os saldrá un cuento precioso. Muy bien, pues te haremos caso, Paloma, hacerle caso. Tendréis los cristales limpiísimos, pero las cuentas ya ayudar a vuestras mamás siempre puede venir bien. Podéis escribir un cuento sobre cualquier cosa, sobre una señora que friega platos y de repente le sale por el desagüe una serpiente, yo que sé. Cuanto más alejado de lo que estés haciendo, mejor. O sea, tú te inventas, yo que sé, una cosa, pues eso, artúrica, mientras pasas el aspirador. Te puede pasar cualquier cosa. Bien, pues rienda suelta a la imaginación. Gracias, Paloma, por estar esta noche con nosotros. Gracias a vosotros. Todavía vamos a estar un ratito más en el programa, y tú estarás aquí también, pero ya no vas a participar directamente. Gracias a todos vosotros por estar aquí también, y continuamos ahora, después de esta amenísima tertulia con Paloma, con las siguientes secciones de nuestro programa. Falleció en Madrid el escritor uruguayo Juan Carlos Onetti. En 1909 nació en Montevideo y ha vivido los últimos años de su vida postrado en una cama, aquejado de una fuerte enfermedad. Es uno de los escritores más ricos de la literatura hispanoamericana actual. Tras sufrir la persecución de las autoridades militares de Uruguay, se exilió a España en 1975, donde recibió 5 años después el Premio Cervantes. Entre sus obras destacan Tierra de Nadie, La vida breve, El astillero, Junta cadáveres y Cuentos completos, que es una recopilación de sus mejores relatos. Su última novela, Cuando ya no importe, es considerado como un testamento final anunciando la muerte. Su función literaria se puede resumir en una frase del propio Onetti: lo único que sé es que escribir es un acto de amor. Mañana, dentro de las actividades escolares, los estudiantes con Maxau, en el Auditorio Municipal de Segorbe a las 13 horas, el escritor Augusto Roa Bastos presentará el libro Ciertos cuentos de Maxau. Es una coedición de la Consellería de Cultura de la Generalitat Valenciana y del Ayuntamiento de Segorbe, ofrecida como homenaje a los estudiantes. El oficio del escritor es el tema que se debatirá en la mesa redonda moderada por nuestro colaborador habitual de Avalon, Manuel Gil Lesco. En ella participarán Augusto Roa Bastos, José María de Quinto, Vicenta Molina Foix, Paloma Díaz Mas, Federico Álvarez Au y Ramón Buenaventura, todos ellos componentes del 8º concurso de cuentos Maxau. Tendrá lugar en el Círculo Segorbino a las 18 horas. Posteriormente, a las 20:30 horas y en el Auditorio Municipal de Segorbe, se pondrá en escena la obra de Maxau, Comedia que no acaba, por el grupo de teatro valenciano Leina Teatre. Y el sábado día 4, a las 13 horas en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Segorbe,
se entregarán los premios del 16 certamen literario infantil y juvenil. Será público el fallo del 8 concurso de cuentos Maxau y se presentará el libro del 7º concurso de cuentos. ¿Ya habéis acabado? Venga, locutores. Los que hayáis acabado ya podéis salir, ¿eh? Ahí vamos a ir nosotros. ¿Y nosotros cómo hablamos? ¿Dónde está? ¿Esta es la mía? ¿Esto es lo mío? Espera, ven. La cámara, espera un segundo. Un segundo. ¿Esto es lo que acaban de decir ahora todos, ¿no? Ahora vamos tú y yo, ¿no? En Lo escribes tú, ya sabes que tienes un micrófono esperándote para que todos conozcamos tus escritos. Hoy, José Esteller, estudiante de segundo de BUP y ganador del primer premio de poesía convocado en el Instituto Nuestra Señora de la Cueva Santa de Segorbe, nos lee su poema De madrugada. Semana Santa de 1994. Y que os habéis equivocado, que no es mi nombre ese. Y la poesía tampoco. El José Carlos Castañer, Claro. con poeta. Es que me la han rayado. ¿Lo cambias o lo digo? No. Espera un momento. Cuando acabe. Sí, cuando acabe lo diré. El poema creo que sí es así, ¿no? Semana Santa de 1994. En recuerdo de mi admirado poeta, en esta semana de dolor y agonía que espera ya la resurrección verdadera que nos haga despertar y renacer a la vida. También espero yo ese día en que has de volver a la España que dejaste huérfana, para seguir cantando como los juglares a las orillas de tu duelo. Sea tu cuerpo ya corrupto, un Cristo virginal que como aquel que anduvo sobre la mar enfurecida, se alce triunfal sobre la muerte que le arrancó del mundo. A Antonio Machado, en los albores de esta nueva primavera. Entonad, gentes de España, entonad una saeta, que lejos del río Duero se nos ha muerto un poeta. Que ha sido triste su marcha, que ha sido triste su adiós. Llorad por Castilla entera, llorad su encuentro con Dios. Solo la tierra que abraza le ha de ver envejecer, rendido el paso del tiempo que le ha robado su ayer. Que no falten en su tumba unos versos y un clavel, ni lágrimas sobre el musgo que ha de crecer a sus pies. Escucha, Antonio, el romance que canta la primavera, escucha la voz del río que golpea en la ribera, y en las piedras, y en la tierra, y en los juncos, que todos han de decirte, todos la misma canción, que poco vale la vida si perdemos la ilusión. Y tú la perdiste, amigo, tu España se derrumbó, fue nostalgia por tu patria lo que en Francia te mató. Sobre los férreos raíles de Castilla cabalgando, como un oscuro jinete bajo la noche y su manto, Antonio deja su tierra con su alma a solas viajando. Ruiseñor de primavera que antaño alegre silbabas, y dabas vida a los campos cubiertos de flores blancas, no te vayas, que sin ti la primavera no ha de regresar a España. En la negra noche llueve, y una lágrima resbala desde sus ojos heridos empañando su mirada. La España que en primavera sonríe en paz, canta o sueña, la España que fue escenario de batallas y de guerras, y se tiñó con la sangre de moros de extrañas tierras, la España erudita y sabia, donde triunfaron las letras de Góngora, de Cervantes, Quevedo y Lope de Vega, la manchega, la gitana, la heroica y la bandolera, la cristiana y la pagana, la montés, la marinera, si no ayer, hoy, te rinde su adiós emocionado. No te olvides de tu Soria ni tus valles, no te olvides de tu Duero enamorado, no te olvides de las tardes otoñales ni del vino y la nieve del Moncayo. Redoblan santos tambores cual versos de una elegía, Semana Santa en Sevilla, llorad por Andalucía. Entonad, gentes de España, entonad una saeta, que lejos del río Duero se nos ha muerto un poeta. Que me dices cuenta todo esto. A ver, pásame unos textos. ¿Dónde estaba? Ay. Ahora Raquel Soriano y David Marín nos van a leer la reseña del libro de Paloma Díaz Mar. El sueño de Venecia. Vamos a ayudar.
El sueño de Venecia es una original obra que se desarrolla en diferentes épocas y todas las acciones tienen en común un cuadro que pintó un esclavo de nombre Zaide a doña Gracia de Mendoza y su esposo. El libro se divide en 4 capítulos que van desde el año 1665 a la España de la posguerra. En el primero, Carta mensajera, es donde empiezan a encontrarse muchos de los factores que a lo largo del libro se repiten y que tienen como motivo principal el incesto, la casa donde ocurre la acción, los descendientes de doña Gracia Mendoza. En el capítulo segundo, la acción salta en el tiempo, hasta comienzos del siglo XIX. El narrador es un noble británico, que va contando las impresiones, experiencias y sobre todo la admiración que le produjo la presencia de un viejo cuadro en la casa en que se hospedaba, mediante unas cartas que envía a su esposa, a su amante y a un amigo. Lo que más impresiona del libro fue la forma en que narra la acción en los primeros capítulos, cuando emplea el castellano antiguo. Esa forma de relatar lo que ocurre con Pablillo Corredera hace que te centres más en el contexto y las acciones, y puedas imaginar de forma más clara los hechos. Pero conforme el libro y los capítulos avanzan, la acción y el tiempo siguen creciendo, y el lenguaje que emplea para narrar los hechos se va transformando hasta llegar al que empleamos hoy en día. Las descripciones que a menudo se nos hace de la figura de doña Gracia, su casa y su jardín tienen un toque de sencillez y originalidad que permite al lector sin dificultad de comprensión imaginar los lugares y paisajes como si lo estuviera observando. El cuadro, elemento principal y que aparece durante todo el libro, sufre roturas, retoques, que alteran su forma primitiva. El lector percibe totalmente la deformación del cuadro al final del libro, cuando en el capítulo de la memoria se narra equivocadamente la vida de los personajes del cuadro. Al mismo tiempo produce asombro los numerosos cambios que sufre, pese a que a lo largo del libro se dan distintas pistas del estado en que cada época se encuentra. Ahora vamos a empezar con el concurso. Decirles a los locutores que entren. Vale. Que luego está la despedida. Si os queréis quedaros aquí, ¿eh? El nombre y el título. Pues rápido. No me digas. No era José Estella, era José. No tenía ni la presión fugaces. Pero eso lo arreglamos ahora, a ver. Vale. Ahora eso lo presentas. A ver, a ponerlo a él en el sí, luego yo lo diré. Tú lo dices, vale. Si quieres, espera, dime un momento lo que tengo que decir. Sé que tu nombre lo tengo apuntado, pero es que la profesora me ha dicho que tu nombre me ha dicho. No de José Estella, sino de José Castañer, pero me lo ha dicho al final, o sea, cuando lo despedías. Te vas a sentar. Tú aquí. Esto manténlo aquí para que se oiga por la televisión a la gente que llama desde fuera, ¿quieres? Sí, un segundo. A ver. Es un buen libro. Es José Carlos Castañer, ¿no? La poesía era a un poeta. Ya está, ¿no? Sí, ya está. A ver, que yo tengo todo esto liado, ¿sabes? Solo tenemos que despedir nosotros ya, ¿no? No, ahora va el concurso, ¿eh? Ya, pero... Es que yo tengo todo esto liado. Y luego ya sabes. ¿Necesitas? Ya estamos aquí en nuestro concurso con la pulga en la oreja. Ya sabes que puedes llamar al 11 26 40 y al 11 26 45 y ganar un mogollón de premios. Así que llama rápidamente. ¿Tenemos ya alguna llamada por ahí preparada? Vamos a ver. Parece que todavía no. Pero sí, ahora parece que ya hay una llamada. Hola, buenas noches. ¿Quién es? Hola, ¿cómo te llamas? Lina Rubio. Lina, ¿tú has escuchado con atención el relato de Paloma Díaz Mas que hemos escuchado esta noche? Sí, pues te vamos a hacer una pregunta. ¿La quieres fácil o difícil? A ver, fácil, pero no mucho, ¿no? Bueno, vamos a ver. ¿Qué se sabe de la vida de Amal? Era un pintor un poco de una vida secreta, no se sabía muy bien, enigmático, no se sabía muy bien quién era ni de dónde venía. ¿Qué se sabe de él? Ajá. ¿Y qué se sabe de su familia, de sus estudios? ¿Te acuerdas? De eso no, bueno, vale, bien. Bueno, bien, pues nos vale lo que nos has dicho, has ganado un premio. ¿Me has dicho que tu nombre es Lina? Rubio. Lina Rubio. ¿Desde dónde llamas, Lina? Desde Algimia. Muy bien, pues ya sabes que tienes aquí un regalo esperándote en Radio Escabia y puedes venir a recogerlo cuando quieras, ¿vale? Vale, gracias. Hasta luego, a ti. Hasta luego. Adiós. Sabéis que podéis llamar al 11 26 40 y al 11 26 45 cuando queráis. Estamos aquí esperando vuestras llamadas y ya parece que tenemos otra nueva llamada.
No tenemos otra nueva llamada, nos dice nuestro técnico. Bueno, pues venga, llamad rápidamente, que estamos aquí esperándoos. A ver, Inma pone cara de que está esperando, Manolo también. A ver, porque si no les salen las preguntas a Inma y a Manolo y se llevarán ellos los premios. Cosa que ya pasó la semana pasada. Que dimos premios aquí en un concurso interno. Hola, 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 ¿quién está ahí? Yo veo ahí un jaleo de teléfonos en el estudio. Mira, duendes. Se ha cortado. Se ha cortado. Estos son problemas técnicos. Vamos a ver. Hola, aquí se oye otra vez otro ruido. Vamos a ver. Ya sabéis que es el 11 26 40 y el 11 26 45. Sí que hay llamadas, sí. Hola, buenas noches. Hola. ¿Quién es? ¿Quién eres? ¿Hola? Hola. Hola, ¿quién eres? ¿Cómo te llamas? Teresa, ¿qué más? Rovira. Teresa Rovira. Oye, Teresa, ¿tú has escuchado con atención el cuento? Sí. ¿Sí? Pues te vamos a hacer una pregunta del cuento de Paloma. ¿A quién invita a Amal a ir a su estudio para contemplar el cuadro que tenía oculto allí? A la narradora del cuento. Muy bien. La narradora, que también es una amiga de él, que parece que ha estado en una exposición, etcétera. Bueno, bien. Es la narradora del cuento en concreto. Muy bien. Teresa, sabes que tienes aquí un premio y que puedes venir a recogerlo cuando quieras. Vale. Hasta luego. Bien. ¿Ya? Ya se acabó, ¿no? Sí, igual hay más preguntas o algo de eso. Cuando hay más preguntas, es que lo que puede hacer es poner la música y si preguntas, nada. Pues si no te dejan a ti en el aire. Y tú no, da igual, es que tampoco se puede quedar mucho rato con música solamente. Yeah. Y además la música esta, que se canta. Una nueva llamada nos aborda. A ver, ¿quién es ahora? Hola. Buenas noches, hola. ¿Cómo te llamas? Soy Ruth. ¿Ruth? Sí. ¿Ruth qué más? Ruth Millán. Ruth Millán. Te preguntamos el apellido y todo porque luego te tenemos que hacer un vale para que recojas tu premio, ¿sabes? Sí. De manera que me tienes que decir apellido y todo. A ver, ¿tú has escuchado el cuento? Sí. Y te vamos a hacer una pregunta así un poco difícil para que... No, de rápida, por favor. Vale. ¿Cuál es la experiencia del narrador durante la contemplación del cuadro? Pues se queda extasiado por descubrir a una bella mujer. Muy bien, has contestado perfectamente, Ruth. Tenemos muy poco tiempo, de manera que muchas gracias por llamar y ya sabes que puedes venir a recoger aquí tu premio cuando quieras, ¿vale? Vale. Hasta luego. Adiós. Tenemos ahora otra llamada a la que vamos a atender también rápidamente. Hola, buenas noches. Hola. Hola, ¿cómo te llamas? Cristina. Cristina, ¿qué más? Lozano. Vale. Oye, Cristina, ¿tú has estado en la biblioteca esta mañana? Sí. ¿Y qué te ha parecido? Cuéntanos un poco tu experiencia aquí. Muy bien, me ha gustado mucho. ¿Te ha gustado? ¿Has leído algún libro de Paloma? Sí, Nuestro Milenio. Nuestro Milenio. ¿Y qué te ha parecido? ¿Cuál es el cuento que más te ha gustado o qué es lo que más te ha llamado la atención de él? Cuéntanos un poco. Uy, vaya. La obra maestra, este mismo. Muy bien. Oye, pues una última pregunta. ¿Cuál es el fin último de esa obra maestra que tanto te ha gustado? De la obra? ¿Dónde acaba la obra maestra? ¿Dónde acaba colocada la obra maestra del pintor musulmán? En un museo, sí, bueno, bien, te lo admitimos. No es exactamente un museo. En una entidad bancaria. Muy bien, Teresa. Uy, Cristina, perdona. Cristina, puedes venir a recoger el premio cuando quieras. Muchas gracias y ya sabéis que la semana que viene os esperamos aquí también en Con la pulga en la oreja, el concurso mágico de Avalon. Aquí te han dicho algo de aquí, ¿esto? Esto me lo has puesto tú aquí, ¿no? Esto, María... Sí, es que ¿esto qué es aquí, en la entrevista? En la entrevista, Alicia Sellers... Yo no sé si falta gente, ¿no? ¿Cómo? Ah, no, eso es lo de Dios, ¿no? Sí. Eva María Mendigo es... Medrano y María García. Y Alicia no sé qué y Pilar no sé qué porque no sé los apellidos. No son María García y... Ahora ya podéis explicar. Eva María Medrano. Medrano. ¿Ya? Gracias por haber estado con nosotros. Espera, que no se ha entendido aún. Gracias por haber estado con nosotros. Esperamos haberos hecho pasar un buen rato. Y no olvidéis que estaremos aquí la semana próxima. Avalon ha sido realizado por los estudiantes de enseñanza secundaria de Segorbe.
En la biografía, Maribí García lleva a María Medrano. En el retrato, Miguel Chover y Javier Villanueva. En el cuentacuentos, su autora, Paloma Díaz Mas. En la entrevista, Alicia Sellés, Miguel Chover, Javier Cano, Raúl García, Alicia, Pilar, Eva María Medrano y Maribí García. Las noticias de Avalon por Marisa Meliá y Clara Peña. Y en Lo escribes tú tenemos que hacer una rectificación, ya que no fue José Estrellel el que nos brindó el poema, sino fue José Carlos Castañer, y su poema era A un poeta. Y también en Lo escribes tú participaron David Marín y Raquel Soriano. En el concurso, Laura Gadea. En Crímenes ejemplares, Ana Llorente, Manuel Benedicto, Feli Martín, José Pérez y Laura Gadea. La dirección, realización y guión, Miguel Ángel González Sánchez. La coordinación del programa, Laura Gadea y Ana Llorente. Control técnico, Jesús Martín y Vicente Fuertes. Agradecemos a TVC Televisión del Alto Palancia su labor de difusión cultural y literatura con la grabación y retransmisión de nuestro encuentro con la escritora Paloma Díaz Mas. Y la grabación que está ahora realizando en los estudios de Radio Escavia, compartiendo con nosotros este momento. Os han hablado Inma Llorens y Manolo Torres. Que queda muy bien al final. Bueno, ya podemos recoger bachilos y nos vamos. Esto me lo puedo quedar. Avalon, programa radiofónico, grabación realizada el jueves 2 de junio en los estudios de Radio Escavia.